Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridas amigas? Bienvenidas a Mi Tiempo con Dios. Estoy muy contenta de que nuevamente estemos juntas leyendo Primera de Samuel y pues bueno, ya vamos por el capítulo 6. Vamos a empezar a leer este capítulo, pero antes les quiero recordar lo que vimos en el capítulo 5. ¿Recuerdan que después de que los filisteos robaran el arca de Dios, Dios los empezó a castigar con tumores? Bueno, pues en este capítulo vamos a ver que no nada más fueron castigados por tumores, sino que también les dio una plaga de ratas. Y en este capítulo vamos a ver cómo es que los filisteos respondieron ante este castigo, ¿de acuerdo? Vamos a leerlo de forma salteada por cuestión de tiempo. Dice así: estuvo pues el arca de Yahvé en el país de los filisteos por espacio de 7 meses. Los filisteos llamaron a sus sacerdotes y adivinos y les preguntaron: díganos, ¿cómo debemos devolver a su lugar el arca? Ellos respondieron: no se la devuelvan así nada más, sino que ofrezcan al mismo tiempo un sacrificio de reparación. Así recobrarán ustedes la salud y sabrán por qué Dios los castigó tanto. Hagan 5 tumores de oro y 5 ratas de oro, de acuerdo al número de los distritos de los filisteos que han sufrido la misma plaga. Den gloria a Dios, al Dios de Israel, a ver si con esto deja de castigarlos a ustedes, a sus dioses y a su tierra. Pero no endurezcan sus corazones como lo endurecieron los egipcios y el faraón. Construyan una carreta nueva y aten a ella 2 vacas que estén criando y que no hayan llevado yugo. Tomen después el arca de Dios y pónganla en la carreta. Coloquen a su lado un cofre con las figuras de oro. Déjenla marchar y fíjense, si toma el camino a su país, o sea, hacia Israel, hacia Bet-Semes, sepan que es el Dios de Israel quien nos ha causado esta gran calamidad. Si no, sabremos que no ha sido su mano la que nos ha castigado y que todo esto ha pasado por pura casualidad. Así lo hicieron. Entonces, las vacas se dirigieron derecho por el camino a Bet-Semes, sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Los jefes de los filisteos la siguieron hasta llegar al territorio de Bet-Semes. Estaban unos hombres segando el trigo en el valle cuando vieron que se acercaba el arca. Salieron a su encuentro muy contentos, y al llegar la carreta al campo de Josué de Bet-Semes, se detuvo. Había allí una gran piedra. Astillaron la madera de la carreta y sacrificaron encima las vacas, en honor a Yahvé. Los levitas habían bajado el arca de Dios y el cofre, y colocaron todo sobre la gran piedra. Los de Bet-Semes ofrecieron aquel día sacrificios a Yahvé, mientras que los 5 jefes filisteos, después de comprobar lo sucedido, se volvieron el mismo día a Acarón. Y las cinco ciudades que fueron atacadas por los tumores y la plaga de ratas fueron Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Acarón. Fueron las 5 ciudades afectadas. Bueno, pues este fue el capítulo 6 de Primera de Samuel. Y lo primero que se me viene a la mente es: ¿por qué los filisteos se empeñaron tanto en retener el arca por tanto tiempo? Fueron 7 meses los que tuvieron el arca, siendo que Dios los estaba castigando desde el primer día. ¿Se acuerdan que el primer día el dios Dagón, el dios de su templo, fue encontrado en el suelo, boca abajo, frente al arca de Dios? Y al día siguiente fue encontrado en el mismo lugar, pero, o sea, ya ellos lo habían puesto en su lugar, y después lo volvieron a encontrar tirado frente al arca, pero sin cabeza y sin manos. La cabeza y las manos fueron colocadas en el umbral de la puerta. Obviamente todo esto fue colocado por Dios, fue hecho por Dios. Bueno, ¿por qué los filisteos duraron tanto tiempo en decidirse regresar el arca de Dios? Quizás porque ellos pensaban que teniendo el arca tendrían el poder. Pero bueno, al final se dieron cuenta que no era así. Y que Dios los seguiría castigando si seguían desobedeciendo. Bueno, después me viene como una observación. Si ustedes se fijan, quienes creyeron y quienes se dieron cuenta del poder y de la magnificencia de Dios, del Dios de Israel,
fueron los sacerdotes. Los sacerdotes filisteos reconocieron que era un Dios todopoderoso. Incluso se dieron cuenta que ni sus propios dioses, porque los filisteos no nada más tenían a Dagón como dios, tenían otros dioses más. Entonces, ni sus propios dioses pudieron salvarlos y protegerlos de ese castigo de Dios. Entonces aquí se dieron cuenta que el Dios de Israel era poderoso, era mucho más poderoso que sus dioses, porque bueno, nosotros sabemos que son dioses falsos, ¿no? Pero ellos en ese entonces no lo consideraban así. Entonces, ¿pero qué pasaba con los filisteos? ¿Por qué no reconocieron al Dios de Israel como el Dios verdadero? ¿Y por qué siguieron empecinados rindiéndole culto a sus mismos dioses? Y eso me pone a pensar en nosotras. ¿Qué hay de nosotras? Quizás nosotras también muchas veces decimos creer en el Dios verdadero, en el Dios de la Biblia, pero seguimos haciendo lo que estamos acostumbradas a hacer o lo que nos han enseñado en el pasado a hacer. Y no obedecemos lo que dice Dios en su palabra. Dios lo que quiere es que lo pongas en primer lugar, que lo pongas antes que todo y que a todos. Si tú pones a Dios en primer lugar, entonces lo estarías obedeciendo. Si tú le das el primer lugar a Dios, eso es lo que Él desea en su palabra. Todo lo que tú pongas antes que a Dios, eso es un ídolo. Si tú pones a tus costumbres, a tus tradiciones, incluso a tu familia o a tu trabajo antes que a Dios, antes de que lo que dice Dios en su palabra, eso es un ídolo. Todo lo que se pone antes que a Dios es un ídolo. Entonces, lo que Dios quiere es que tú pongas tu fe, tu confianza en Él. Que tú, cuando tengas una necesidad, un problema, una frustración, una alegría, algo que comentar, vayas y te acerques a Dios. Recuerda que la semana pasada vimos que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Entonces, si Dios te está diciendo en su palabra que no hay otro mediador, ¿por qué tú buscas a alguien más para ir a pedirle cuando tienes una necesidad o un problema? ¿Por qué buscar a alguien más? ¿Por qué pedirle, por ejemplo, a los santos? Dios mismo en su palabra te está diciendo en 1 Timoteo 5 que solamente hay un solo mediador, y este mediador es Jesús. Entonces debemos buscarlo a Él, ponerlo siempre en primer lugar, buscarlo en la mañana desde que te levantes con la lectura de su palabra y en oración, porque Dios te habla a través de su palabra y tú le hablas a Él a través de la oración, ¿ok? Entonces, fíjate bien, si nosotros estamos aquí, si a ti te llegó este video y estás siguiéndolo o es la primera vez que tú escuchas un video como este, es porque Dios así lo decidió. Dios te está buscando. ¿Sabes? Te voy a leer Juan. Juan capítulo 15, versículo 16 dice: ustedes no me escogieron a mí. Yo soy quien los escogió a ustedes y los he puesto para que vayan y produzcan fruto. ¿Te fijas? Si tú hoy estás aquí es porque Dios quiere que tú conozcas todo esto. También he repetido en otros, durante todos estos videos, al final cierro con una frase. Esta frase no es una frase inventada, una frase de algún escritor o algún libro que yo leí en algún momento. Si viene en un libro, viene en la Biblia. Esta frase es: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. También se las voy a leer para que ustedes vean que está aquí en la Biblia que les estoy leyendo durante todo este tiempo. Esto está en Juan 8:31 y dice: ustedes serán mis verdaderos discípulos si guardan siempre mi palabra, y entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Por qué dice esto Dios? Porque Dios sabía perfectamente que iba a llegar el momento en donde iba a haber muchas verdades y que íbamos a hacer cosas pensando que estábamos haciendo lo correcto, porque eso es lo que nos han enseñado y es lo que estamos acostumbradas a hacer de mucho tiempo atrás, y que íbamos a ir por la vida pensando que eso es lo que agradaba a Dios. Pero ya nos hemos dado cuenta
de que Dios quiere cosas diferentes. Dios quiere que lo pongas a Él en primer lugar y que si tú tienes alguna petición que hacer o alguna oración, se la dirijas a Él directamente y que no tengas otro intercesor, ¿ok? Bueno, te voy a poner un ejemplo. A mí me gusta mucho manejar ejemplos. Imagínate que tú tienes aquella persona especial. Tú piensa en esa persona especial. Puede ser tu esposo, tu novio, tu hijo, tu hermano o hermana, no sé. Tú piensa en esa persona que tanto amas y que tanto te ama a ti. Entonces viene tu cumpleaños y esa persona te quiere hacer un gran regalo, algo que te gusta muchísimo. Y entonces piensa en traerte de regalo un gran pastel de chocolate. Pero resulta que tú no estás comiendo pastel porque no te gusta, ni tampoco te gusta el chocolate y además estás a dieta. Cuando llega esa persona con ese pastel así grandote de chocolate y te lo pone enfrente para dártelo como regalo de tu cumpleaños, ¿tú qué vas a sentir? Quizás le agradezcas, pero vas a sentir en tu corazón, es que él o ella saben perfectamente que a mí no me gusta el pastel, yo no como pastel y mucho menos de chocolate. Hubiera preferido, no sé, a lo mejor un perfume, ¿no? O unos aretes o algo diferente. ¿Por qué me trae algo que a mí no me gusta? Bueno, eso es precisamente lo que nosotros estamos haciendo, porque Dios en su palabra te dice que no busques a otros intercesores, sino que lo busques a Él. Mira, yo estoy leyendo esta Biblia, que es quizás pues la misma que tú tengas en casa. Esta ya está viejita, tiene como 27, 28 años conmigo, pero quizás tú tengas una muy parecida. A lo mejor cambié el color de la portada, pero es exactamente la misma. Esta es palabra de Dios. ¿Por qué si Dios dice en su palabra que Él es un Dios celoso? En Éxodo 20, Él dice que no te hagas figuras ni te hagas imágenes y que vayas y te arrodilles delante de ellos. ¿Por qué seguimos haciéndolo? ¿Por qué no obedecemos al Dios de la palabra? ¿Por qué actuamos como actúan los filisteos, como actuaron los filisteos en ese entonces? Ellos se dieron cuenta de que Dios era todopoderoso, era omnipotente, omnisciente, omnipresente. Ellos lo reconocieron porque sabían que era Dios quien estaba castigándolos y sin embargo seguían ellos adorando a sus dioses. Entonces, amiga, yo te invito el día de hoy a que reflexiones en todo esto. Yo ya te he dado algunos versículos. Tú puedes buscarlo en tu Biblia, la Biblia que tú tengas en casa. Esa, sácala, desempólvala y ábrela y estudia los versículos que te he dado. Y lee Primera de Samuel desde el capítulo 1, para que veas que todo lo que hemos visto viene también en tu Biblia. Y escucha al Dios de tu palabra, escucha al Dios de tu Biblia, el Dios de la palabra, ¿ok? Esta frase con la que termino siempre, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, es porque Satanás es muy hábil y él quiere meterse en nosotros y en nuestra mente y meternos ideas falsas diciendo que lo que estamos haciendo está bien. Así como engañó a Eva, diciendo, esa fruta, si tú la comes, la vas a disfrutar y además no vas a morir, Eva, no vas a morir. Esa fruta te abrirá los ojos y te hará más inteligente, te hará tan inteligente como Dios. Entonces, Eva lo que hizo fue creerle a Satanás. Yo te invito, amiga, que tú no le creas a Satanás, que tú únicamente creas en Dios, en lo que dice su palabra. Es más, no me creas a mí. Cree en lo que dice Dios en su palabra. Y probablemente esto sea muy difícil de procesar, no de entender porque Dios nos dio inteligencia y nos dio raciocinio, pero sí sea un poco difícil de procesar. Entonces yo te invito a que el día de hoy tomes tu Biblia, abras en esos capítulos, en esos versículos que hemos visto y que leas por tus propios ojos y que te des cuenta que lo que te estoy diciendo es la palabra de Dios y es lo que Dios te está pidiendo a ti que tú hagas. Así es de que, amigas, esta ha sido mi reflexión del día de hoy. Espero que también Dios haya hablado a tu vida y que conozcas esa verdad. Y recuerda, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.